Trajimos una Biblia ahora sí, la tomamos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor según necesitamos hoy, Señor. Que nada ni nadie te lo impida, Señor, por favor, trasciende cualquier cosa delante de nosotros, Señor, y háblanos, por favor, bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan ustedes, estamos leyendo el libro de los Hechos y estudiándolo parte por parte. Es el inicio de la vida de la iglesia cristiana. Nos ayuda a entender qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, y de esa manera podemos escoger si queremos ser parte de la iglesia o no, y los que ya somos miembros podemos disfrutarlo. Y podemos decidir si seguimos aquí o si nos vamos a hacer otra cosa o a buscar otra comunidad o alguna otra religión, algo así, que estoy seguro que después de estudiar la palabra no será así, pero bueno, esa es la opción acá. No es tan difícil ser la iglesia de Cristo, se llama el sermón de hoy. Si tú quieres, puedes ser la iglesia, y si ya lo eres, disfrútalo a plenitud. Está basado en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Qué se necesita para ser la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo funciona la iglesia de Jesucristo? ¿Sabe que se hacen importantes estas preguntas? Porque hay una gran mitología en torno a la iglesia. Hay errores con respecto a qué es la iglesia. Por ejemplo, el más obvio de todos. Algunas personas creen que la iglesia es el edificio. De hecho, algunas personas cuando van allá a Plutarco, martes, 3 de la tarde, no hay, bueno, ni siquiera todas las secretarias, pues es hora de comer. Y dicen, voy a la iglesia, pero se refieren, voy al templo, voy al edificio. Ese es el error más común que tenemos, pero también algunas personas creen que la iglesia es algo así como los líderes de la iglesia, los oficiales de la iglesia. De hecho, en la religión popular de nuestro país, así se maneja ese asunto, como que la iglesia son los líderes, los clérigos, se le llama. Y algunas personas creen que los evangélicos también, como que los pastores, los siervos, chanzan los diáconos, a lo mejor esos como que son la iglesia. Pero no, la iglesia somos los creyentes, la cosa es bastante más sencilla. El Señor Jesucristo creó su iglesia, la creó con seres humanos dispuestos a seguirle. Cuando le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que Pedro es el primer papa. Tampoco algunos le meten calzador al texto y dicen que Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, y que apuntó hacia sí mismo, pero no dice eso ahí. Y la gramática, si aplicamos la gramática más elemental, la verdad es que Cristo se refería a Pedro como la roca, pero no como la única roca, ni como la roca principal, porque la roca principal es Jesús, sino Pedro como una cualidad. Las personas como Pedro formamos la iglesia de Cristo. ¿Cómo como Pedro? Que declaramos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera de los aquí presentes que sabemos y declaramos y reconocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente y creemos en Él, somos roca sobre la que se funda la iglesia. ¿Sí me expliqué? ¿Cuántos aquí dicen, Cristo es el Hijo del Dios viviente? Tú eres roca sobre la que Cristo funda su iglesia. Eso es lo que quiso decirle Cristo aquí a Pedro. Entonces la cosa es bastante más sencilla. Le entregamos nuestra vida, decidimos seguirle y somos la iglesia. No puede ser tan complicado ni extravagante ser parte de su iglesia. Vamos al pasaje entonces, capítulo 13, primeros versículos, los 12 primeros versículos, y estudiaremos algunas cosas que nos ayudan a entender lo sencillo que es, la dinámica, el trabajo, las cosas que pasan en la iglesia. Y la primera cosa que quiero decir es la siguiente: la sencilla dinámica en la iglesia, la sencilla dinámica de gobierno en la iglesia. Dios manda y la iglesia obedece. En el mundo religioso hay diferentes modos de gobierno en las iglesias. Es una de las primeras cosas que te enseñan en el seminario cuando vas y tomas la clase de eclesiología. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Los presbiterianos, su nombre lo dice, tienen un presbiterio, un cuerpo de ancianos gobernantes que dirigen la iglesia. Algunas otras iglesias se dirigen a través de una iglesia madre, una iglesia mayor, una iglesia que es la mamá de todas, y que ellos ordenan, y ponen y quitan pastores en las iglesias pequeñas. Se acabó, la congregación no decide nada, se decide desde otro lado todas las cosas que pasan. Los bautistas somos muy democráticos, tenemos un principio que se llama principio de orden democrático. Y algunas personas llevan ese principio a una exageración, me parece a mí. Yo creo que si vamos a la Biblia y el pasaje que vamos a leer nos dice otra forma de gobierno. Les leo el pasaje, Hechos 13, 1 a 3.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién decidió aquí? Déjeme decirle lo que está pasando. Hasta este momento de la historia de la iglesia se la ha pasado atendiendo necesidades que surgen y que le motivan a hacer cosas. Jesucristo había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ellos no entendieron eso y se concentraron en Jerusalén, no salían de Jerusalén, estaban encerrados en Jerusalén. Vino una persecución religiosa contra ellos, y los que fueron esparcidos, dice el texto, fueron anunciando el evangelio. O sea, hasta que vino la persecución, fueron a toda Judea. Primero estaban solo en Jerusalén. Hasta que vino la persecución, fueron a toda Judea. Felipe fue uno de los primeros que fue a más allá de Judea, fue a Samaria. Causó un gran avivamiento. Y después el Espíritu Santo lo llevó con un eunuco etíope y le habló. Y digamos que eso fue un principio de hasta el último de la tierra, porque el eunuco etíope venía de Etiopía, desde muy lejos. Un país que ni siquiera era el Imperio Romano en ese momento. Pero hasta este momento la iglesia ha hecho cosas que resultan por la inercia de lo que está pasando. El Espíritu Santo, por medio de Felipe, causó un avivamiento en Samaria, se convirtieron muchos, y los apóstoles, al darse cuenta, tuvieron que ir a Samaria y sembraron una iglesia allá, organizada allá, todo. Hasta ahorita todo pasa así, las cosas suceden, pero ahora es la primera ocasión en la que la iglesia reunida toma la iniciativa y decide hacer algo: enviar a los primeros misioneros transculturales de la historia de la humanidad, de la vida de la iglesia. Decide escoger a 2 personas, Bernabé y Saulo, así dice, no dice Pablo, y no dice primero Saulo, dice primero Bernabé y Saulo, para enviarlos a misionar al Asia Menor. ¿Y quién decidió eso? El Espíritu Santo. En la iglesia el gobierno es bastante sencillo, es una monarquía absoluta. Dios, el Rey, manda y la iglesia obedece. Punto, se acabó, no hay más discusión. Y en la Biblia está lo que Dios manda, lo que Dios dice. Permítanme hablar de algo muy específico y con mucho amor y respeto para todos nosotros. Cuando recién enviamos a nuestros misioneros a Oriente, que no digo el nombre del país a lo que los enviamos porque es peligroso para ellos, cuando nos enviamos a nuestros misioneros, pues hubo quien no estuvo de acuerdo seguramente. Y lo sé no porque hayan ido conmigo a decirme en persona que estaban en desacuerdo, sino porque había, ¿cómo se dice?, comentarios en Radio Pasillo, e incluso hubo algunos comentarios en el Facebook. ¿Cómo es posible que estemos gastando dinero si no hemos evangelizado todo México para enviar a unas personas tan lejos? Si alguien hubiera ido a mi oficina a preguntarme, ¿por qué se toma esa decisión, pastor?, yo le hubiera dicho con autoridad bárbara: porque Dios dice. ¿O no dice eso Dios, hermanos? ¿No dice: me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Que se traduciría para nosotros en toda la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en toda Latinoamérica y en todo el globo terráqueo. ¿Por qué gastamos un dineral en enviar a unas personas a un lugar tan lejos? Porque Dios lo manda. Y punto, se acabó. En la iglesia el gobierno es bien sencillo, Dios ordena y nosotros hacemos. Eso es todo. El pasaje que hoy estudiamos nos habla de eso. En la iglesia necesitamos entonces sensibilidad para reconocer la voz de Dios. No podemos actuar siempre de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto. No podemos confiar solo en nuestros gustos y opiniones personales. Necesitamos oír la voz de Dios y hacer su voluntad. La opinión de la mayoría, escuche lo que voy a decir que es muy grave. La opinión de la mayoría nunca está por encima de la opinión de Dios. Nunca está por encima de lo que Dios ordena. La opinión de la mayoría es eso solamente, los gustos de cada quien, de cada familia, de cada individuo. La voluntad de Dios es soberana. Y tenemos la voluntad de Dios expresada en su palabra. Así que la democracia jamás debería contradecir la voluntad de Dios. Jamás de los jamases. Cuando nos juntamos como iglesia en un culto de negocios, cuando las mujeres se reúnen como mesa directiva para decidir cosas, cuando los siervos y un servidor, pastor, nos reunimos
a decidir cosas, a tomar decisiones, acciones que proponerles a ustedes. Cuando cada grupo, cuando los consejeros juveniles se reúnen, cuando los jóvenes, porque se está nombrando un grupo de líderes juveniles, además de los consejeros, queremos que los jóvenes mismos, de ellos se destaquen algunos líderes y formen una especie de consejo. En alguna ocasión ya teníamos eso, se llamaba el Consejo de la Unión, no, el Congreso de la Unión, se llamaba, de la Unión de Jóvenes. El Congreso de la Unión para la Unión de Jóvenes. Cada grupo que formamos en la iglesia de autoridad, cada grupo que formamos, no lo formamos para expresar nuestros gustos, para pelearnos por nuestros gustos. A mí me gustaría que lo hiciéramos así, a mí me gustaría que lo hiciéramos así. Antes lo hacíamos así, ahora no nos juntamos para eso. Nos juntamos para descubrir qué quiere Dios. Nos juntamos para descubrir entre todos qué es lo que quiere Dios, para estudiar su palabra, y cuando descubrimos qué quiere Dios, va que va, lo hacemos en su nombre. Hay ocasiones en las que la mayoría o la democracia contradice radicalmente, horrendamente la voluntad de Dios. Les pongo varios ejemplos, hermanos, en la computadora. No voy a ir en orden, ahí me van pescando. Lo voy a decir así de corrido. Ustedes ahí me van buscando dónde está en negrillas lo que voy a decir. Ejemplo número 1. Mar Rojo. Salieron de Egipto. Fíjese nomás, salen de Egipto mediante portentos maravillosos del Señor. Y llegan al Mar Rojo. Ya hizo Dios cosas maravillosas y todavía no creen que puede hacer más cosas maravillosas. Y ahí, por democracia, se enojan contra Dios y contra Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No pueden encontrar en el Antiguo Testamento una frase más perdedora, de más perdedores que esta. Son libres. Y los liberó Dios mediante portentos maravillosos. Te dijimos, Moisés, que no nos sacaras. Mejor era servir a los egipcios. Déjanos servir a los... ¿Sabe de qué están hablando? Queremos regresar a ser esclavos. ¿No es eso de perdedores? Y lo están haciendo democráticamente. Todos están de acuerdo. Todos juntos están de acuerdo. Podemos decir que en esta ocasión la decisión de la asamblea no estaba a favor de la voluntad de Dios. Yo digo, ya me han oído decir eso, que se hizo un culto de negocios. No, fuéramos un culto de negocios. Tal vez fue Aarón el que presidió el culto de negocios, hermano mayor de Moisés. Tal vez fue María, que a veces no le daba por no apoyar a su hermano Moisés. Tal vez fue María la que propongo que nos regresemos. Alguien secunda, 650,000 manos levantadas, todos se querían regresar. Opinión contraria, Moisés. ¿Quién apoya a Moisés? Dios. 2 votos contra 650,000 y cruzaron. Porque la mano levantada de Moisés también era una vara levantada y el Mar Rojo se abrió. En ocasiones la mayoría, lo que decidimos entre todos, contradice la voluntad de Dios. Por eso la iglesia debe ser sensible para saber qué quiere Dios, y eso que Dios quiere, lo hacemos, pase lo que pase. La democracia se rebela contra Jehová y se oponen a cruzar el río. Tiempo después, ahora ya están enfrente al río, envían a los 10 espías para reconocer la tierra. Regresan los 10 espías, 12 espías, dije 10, son 12. 12 espías. Cuando regresan, la división está de 10 a 2. ¿Cómo se dirá? De 12 a 2. De los 12, 10 dicen, no podemos, no vamos a cruzar el río. 2 dicen, Josué y Caleb, sí podemos. A los 2, gracias a Dios, se les une Moisés. Ya son 3, sí podemos. Pero sigue siendo minoría, son 10 contra 3. Y a los 10 de pilón se les une 1,5 millones de judíos porque el pueblo había crecido. Y ya son más de 650,000. Y ese 1,5 millones dice, no cruzamos. Y no cruzaron, en esta ocasión no cruzaron. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Le suena eso a golpe de estado contra Moisés? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Igual que un solo hombre, los muchos pueden ser irracionales, tercos y enemigos de la voluntad de Dios. Porque hay gente que dice, no, es que una sola persona puede equivocarse. Y 100 también pueden equivocarse. Y 1000 también pueden equivocarse. Y más peligroso, porque si equivocan 1000 matan. Si no me lo quiere creer, mire lo que dice el texto. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Tuvo Dios que intervenir para defender a Josué, a Caleb y a Moisés, si no los matan. Una multitud con más riesgo que un solo hombre, puede ser motivada y conducida por un espíritu opuesto a la voluntad de Dios y llega a tener una intención de violencia y asesinato, linchamiento y contradicción de la perfecta voluntad de Dios. Hermanos míos, cuando nos juntamos en el culto de negocios, cuando nos juntamos los siervos y pastores, cuando se juntan los diáconos a decidir cosas, cuando se juntan la directiva de las mujeres o de las mujeres victoriosas, las mujeres Orebo, mujeres victoriosas o los más 30, cada vez que nos reunimos, los grupos de autoridad en la iglesia, los grupos de planeación, cada vez que nos reunimos, no nos reunimos a luchar por nuestros gustos y deseos.
No nos reunimos a pelear con otros por lo que nosotros queremos que se haga. No, nos reunimos para buscar la voluntad de Dios, y cuando Dios nos dice que hagamos eso, lo hacemos. En la iglesia hay una monarquía absoluta. Dios manda y usted y yo obedecemos. Está sencillo el asunto. El problema es que lo complicamos cuando le metemos nuestros gustos. Y yo no quiero que hagamos... Hay congregaciones que se reúnen para pelearse cada 2 meses. Para pelear. Discuten hasta dónde van a comprar las escobas. Discuten si pintan de rosa o de azul el departamento de cuna. Porque se encarguen los del departamento de cuna. Que los que cuidan ahí se encarguen. No tenemos por qué decidir todos juntos. Pero hay congregaciones donde las cosas se hacen así. Algunas congregaciones hasta le hacen bullying al pastor. De verdad. Ustedes no, gracias. Quieren decirle hasta qué predique y qué no predique. Ustedes no, gracias. Pero con todo respeto lo digo, cuando llegué aquí a la iglesia no era así, como es ahora. El pueblo hebreo decidió democráticamente desobedecer a Dios, no cruzar el río, no cruzaron. Postergaron la conquista de la tierra prometida y tuvieron que enfrentar las consecuencias. Mire lo que dice la palabra. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Oiga, los trajo por el desierto Dios, Números 32:13, hasta que se murieron. En esta ocasión la voluntad del pueblo, la asamblea, contradijo, la democracia contradijo la voluntad de Dios y no cruzaron. Y Dios hizo que murieran toda esa generación. Cuando cruzaron el río, ya lo he dicho, pero me gusta mucho pensar en eso. Cuando cruzaron el río, era un pueblo de 2 viejos. Nomás, si usted quería saber algo del pasado, nomás tenía 2 casas a dónde ir, a la de Josué o a la de Caleb. No había más viejos en el pueblo. No había ningún otro viejito en el pueblo de Israel. Nomás 2 había, todos habían muerto, solo quedaban 2, Josué y Caleb. Porque los demás murieron. Fueron los hijos de ellos, los libertos, los que crecieron en el desierto, los que conquistaron la tierra prometida. Pero asimismo, hay otros acuerdos entre humanos, como los de Adán y Eva. Adán se puso de acuerdo con Eva, como los de Ananés y Zafira se pusieron de acuerdo para pretender engañar a Dios y al pueblo de Dios. Son ejemplos de acuerdos que se oponen a la voluntad de Dios. Es que no importa cuánto de acuerdo tengamos uno y otro. No importa cuántas personas yo logre convencer de que estén de acuerdo conmigo. Ese no es el punto para vivir en la iglesia. El punto es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Porque lo que quiere Dios que hagamos, eso hacemos. Quiere Dios que enviemos a unos misioneros allá a Oriente porque hay necesidad, pues los enviamos, porque su palabra dice que los enviamos. Usted y yo deberíamos sentirnos muy satisfechos, no satisfechos. Debemos sentirnos contentos o alegres o algo así, no satisfechos porque siempre hay algo más que hacer. De que tenemos misioneros en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Porque nuestra Jerusalén sería la Ciudad de México. Tenemos iglesias en la Ciudad de México. Tenemos varias iglesias en la Ciudad de México en las que predicamos el Evangelio. En la Colonia Villa, la Villa de Oreb, en Iztapalapa, ¿cómo se llama? Maranata. Bueno, Otumba sería Estado de México ese, sí, en Otumba. ¿Cómo se llama acá? En Ecatepec también. En La Loba, ¿cómo se llama la iglesia en La Loba? Esperanza para el Corazón. Tenemos iglesias en la Central de Abastos. Tenemos también en lo que sería Judea, toda Judea, la República Mexicana. Tenemos en Tampico, tenemos en Querétaro, tenemos en Durango, tenemos en Puebla, que es en Tehuacán, en otro pueblo que no sé. En Puebla tenemos como en 7 congregaciones diferentes. En Cancún, Quintana Roo, están haciendo una iglesia nueva en Mérida, Yucatán. Una nueva iglesia en Mérida, Yucatán, porque 3 familias de nuestra iglesia fueron para allá, ya se juntan con una zarza. El pastor de Cancún va y les visita cada mes y está surgiendo una nueva iglesia. Les anuncio, les aviso, les comparto para que nos alegremos más. Eso sería nuestra toda Judea. Y en Samaria, ¿qué sería? Bueno, yo imagino Latinoamérica. Tenemos en Honduras, tenemos en Haití misioneros que sostenemos nosotros, y hasta lo último de la tierra, en Oriente. Y deberá ser lo último de la tierra, porque usted se va caminando hasta allá y sigue caminando, regresa. ¿Sí me expliqué? Se agarra usted por aquí y llega hasta allá y sigue caminando más para adelante y regresa. Entonces sí es lo último de la tierra. Y si alguien pregunta, ¿por qué? ¿Por qué gastamos dinero? Porque Dios lo manda. Perdonen que me emocione. Porque Dios manda. Porque en la iglesia la dinámica de gobierno es bien sencilla. No se trata de religión o de convicciones doctrinales determinadas. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Hagamos. El asunto sencillo, obedezcamos.
Déjenme les cuento rápidamente, cuando algunos tal vez saben esta historia, pero yo fui pastor en Tapachula, Chiapas, mi esposa y yo, y mis hijos, fuimos allá, la familia pastoral en Tapachula, Chiapas. Les voy a contar cómo me invitaron a ser pastor, cómo decidieron invitarme a ser pastor. Tenían un pastor, hubo problemas, no sé qué, se fue el pastor y duraron como 3 años sin pastor y después de un tiempo dijeron, ya necesitamos un pastor. Y empezaban a orar y buscar. Ellos habían tenido unos pastores y personas que conocían muy queridos de ellos. Curiosamente, uno era mexicano, uno era centroamericano y el otro era americano, norteamericano. Y se convirtieron en los candidatos favoritos. Se convirtieron en PRI, PAN y Morena. Y tenían cultos de negocios. Y se dividía la congregación 1/3 para cada pastor. No había mayoría. Es decir, 30, 30, 30 o 33. Entonces no había mayoría. Tenían que volver a votar por los 2 más altos. Pero se peleaban. Y no, que este. No, que aquel. Y no, que el tuyo. No, que el mío. Y no decidía nada. Y después de un mes volvían a tener culto de negocios. Y la misma cosa. Hasta que una hermana se le ocurrió una cosa. Y dijo, hermanos, yo leo en la Biblia que cuando eligieron a Matías, el sustituto de Judas, echaron suertes. Está en la Biblia. Y entonces decidieron, pongamos muchos nombres, los que queramos, y consigamos una pecera y los metemos ahí. Y sacamos y que Dios nos diga quién. Y se pusieron a decir nombres de pastores, no solo los 3, sino más nombres. Y yo era, en esa época, muy jovencito, tenía 29, la edad de Elí. Tenía la edad de Elí. Y yo era pastor en una iglesia en Chihuahua. Sí, en Chihuahua. Tenía unos 28, 29 años. Pero me conocían mucho los jóvenes porque iba a los Conajevas. He ido a más Conajevas que cualquier otra persona de México. Iba de joven cuando era conajevista y ahora después como conferencista. Y me conocían algunos jóvenes ahí y alguien dijo, Gilberto Gutiérrez. Hasta preguntó el diácono que dirigía, ¿y ese quién es? Era el más desconocido de todos. Y pues uno ya les platicó que canta, compone canciones. Me conocían más por eso que por predicador. Y entonces dijeron, ustedes lo pusieron. Y ahí estaban 17 nombres. Y como la hermana se le ocurrió, la hermana Cielito se llamaba, la hermana, fíjese, hasta nombre espiritual tenía, propuso que por suertes, y entonces metieron todos los nombres, incluyendo el mío, Gilberto Gutiérrez Lucero, en una pecera, y oraron al Señor. Señor, tú decides. Y luego dijeron, ¿y cómo va a ser? ¿El primero que salga? No, dijo alguien, no, el quinto, porque no hay quinto malo. Y entonces, va que va. Y la mano santa, una niñita que estaba por ahí, que cuando yo fui de pastor, porque fui pastor allá, ya están anticipando la solución. La niñita, pero no es como ustedes creen, la niñita me decía, pastor, yo fui y yo lo saqué. Fue la niñita, la mano santa, y sacó un nombre. ¿Y qué creen? El nombre era uno de los 3 famosos. O sea, PRI, PAN, Morena, era uno de esos. Todos se quedaron, ¡oh! ¡Tómala! O sea, el 33% que votaba por ese ya se arruinó. Ese ya no. Y metió la mano y sacó otro de esos. PRI, PAN, Morena. Y entonces, órale, tampoco ese. Ya nomás quedaba uno de los gallos buenos. Metió la mano y era ese otro. Ninguno de los 3 que eran los uyuyuy, ayayay, estaba ya en la lista. Ya lo que fuera, dijeron, ya lo que sea, ya aunque sea una michoacana, dijo mi hijo. Un día que andábamos buscando unas nieves acá muy sofisticadas y no las hallábamos, dijo, ya, aunque sea una michoacana, dijo. Son riquísimas las paletas michoacanas, pero aquellas eran nice, pues. Entonces ya no había qué hacer con esos 3. Ninguno de los por los que se peleaban estaba. Siguieron. Sacaron otro, quién sé quién sería. Y luego venía el quinto. Bueno. Y la niña mete la mano y saca el nombre y dice Gilberto Gutiérrez Lucero. Así me llamo yo, si sabían, ¿verdad? Entonces yo recibí una carta, no sabía esta historia, pero recibí una carta que decía, hermano, hemos orado, hablamos con el Señor y Dios nos indicó que lo debemos invitar de pastor. Y queremos que venga para que nos conozca y decida si quiere ser pastor nuestro o no. Y queremos que venga a la Semana de la Juventud, en octubre de no sé qué año. Me pidieron que fuéramos. Elito estaba, casi de brazos, ¿o qué estaba? ¿O ya había nacido, no había nacido? Tenía unos 3 años, Isaac unos 8 años, y fuimos a conocer la iglesia. Prediqué durante toda una semana, me pasearon, me llevaron a la playa, me dieron de comer bien rico. No sabía comer los tamales chapanecos, y cuando fui a un lugar me dijeron, ¿qué quiere? Y pues había tamales, dije, pues tamales, tráigame 4. Yo pensé que eran como los de mi tierra, así yo me como 5. Eran un plato así, con una pieza de pollo adentro.
un huevo entero así duro y no sé qué. O sea, con uno tenía, pero me hicieron que pidiera los 4, los mugres chamacos, porque uno que hizo cara así como que pastor, y le dije, que le traigan los 4 a ver si es cierto. Me la pasé súper predicando. Yo decía que voy a aceptar, pues está muy lejos, yo estoy allá, pero Dios estuvo hablando conmigo. Y el último culto, un domingo, me dijeron, después de predicar el sermón, me dijeron, pastor, ya nos conoce, ya lo conocemos, ahora queremos que nos diga cuándo se viene como nuestro pastor acá. Y yo les tuve que decir, hermano, no puedo aceptar eso. Porque en el camino, cuando me van a comer, comí con la hermana Cielito, esta hermana, y ella me contó cómo fue el asunto de la anforita, la pecera, los nombres, todo eso, y les dije, no puedo, supe cómo escogieron mi nombre, no puedo aceptar eso. No, ya me conocen, no me conocían, ni sabían quién era yo. Ya me conocen, ya me oyeron hablar ranchero. En esa época yo hablaba más ranchero que nada. Ahora medio hablo bien, pero en esa época yo hablaba así como que, sí, hermanos, hay que leer la Biblia porque hay que leerla toda entera. Y el que no la lea va a ver. Lo digo en serio, cuando agarro mis cassettes y oigo mis sermones de esa época, así predicaba. En serio que sí, Tájuaro totalmente de mi rancho, tierra famosa de hombres valientes, cabales. Es que ya me estoy aventando el corrido de Chihuahua, perdón ustedes. Y entonces les dije, no, ya que me conocen, ahora sí, déjenme ir a mi tierra, yo me voy y me regreso feliz de la vida con mis tamales que me dieron para llevar. Pero, y ustedes oran y el próximo culto a negocios que tengan, ya habiéndome conocido, deciden. Y si quieren ponernos los otros 16 en la mesa y a esos 3 que tanto quieren. Y si a pesar de eso deciden invitarme, eso es otra cosa, pero así como que sacaron la suerte, no puedo aceptar, disculpen. Yo dije, ya me voy. Y ya iba a orar para terminar. Espérese, pastor, todavía no ore. ¿Se puede salir? Y me sacaron. Afuera había unos cacahuates bien ricos, ¿verdad? Que vendía una señora. Lo que el coraje que me dio es que no me había acabado mis cacahuates cuando me regresaron. Y otra vez me dijeron, pastor, pues en su ausencia, estos 5 minutos, tuvimos culto de negocios. Y decidimos por unanimidad, todos votaron a favor, hasta los niños, que usted debe ser nuestro pastor. Lo invitamos y queremos que nos responda ahora mismo. Yo volteé a ver a mi esposa. No piense usted lo que quiera de la anforita y lo que sea. Pero una cosa que me impactó sobremanera de esa congregación. No sabían cuál era la voluntad de Dios, pero una cosa sí sabían. Querían hacerla. ¿Estoy hablando claro? Querían hacer la voluntad de Dios. Incluso renunciaron a sus gustos fabulosos de esos pastores que tenían. Puro fuera de serie, los conocía yo también. Renunciaron a eso, a sus gustos. 33% renunció a fulano de tal, 33% renunció porque dijeron lo que Dios nos diga. Y ellos entendieron que eso fue la manera como Dios les dijo. Usted puede pensar lo que quiera, si fue correcto o no fue correcto, pero una cosa me impresiona, que de veras querían hacer la voluntad de Dios. Fueron 2 años, no duraron mucho tiempo ahí, fueron 2 años muy lindos de mi vida, muy lindos. La gente nos amaba a muerte. Fue una experiencia muy linda, de crecimiento, de bendición. Mi esposa desarrolló ahí una escuela de alfabetización porque había un pastor misionero que no sabe leer ni escribir. Y mi esposa decidió enseñarle a leer y escribir. Y fue no sé cómo se llama, a la institución, a la INEA, y pidió información y apoyo, y le apoyaron, y pusimos una escuela de alfabetización. Y el hermano aprendió español y también a escribir, a leer y a escribir. Y una jovencita también, Lupita, y otras personas, unas 12 personas aprendieron. Y de la escuela de alfabetización se convirtió en escuela primaria, y de primaria se convirtió en secundaria. Ahí las estaciones del templo eran una escuela de personas mayores que tomaban clases. El guardatemplo de nuestra iglesia era algo así como el prefecto. Se sentía orgullosísimo porque de repente me tenía 2 personas regañando. Y yo, hermano Israel, ¿qué está haciendo? No, es que aquí se portaron mal y lo estoy dando. Se sentía orgullosísimo de lo que hacía. Dios nos bendijo muchísimo. La iglesia tiene un sistema de gobierno bien simple, no se complica nada, no tiene una constitución con quién sé cuántos artículos, no. La iglesia tiene una sola regla: lo que Dios dice, lo hacemos. Y se acabó, con eso hay. Por eso seamos sensibles, hermanos, y tengamos cuidado, no vayamos a ser hallados en contra de la voluntad de Dios, luchando en contra de la voluntad de Dios, ustedes y yo. Hagámoslo sencillo, obedezcamos. Pero la iglesia tiene un rasgo más: la sencilla estrategia de trabajo. El Espíritu Santo actúa y la iglesia proclama. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan de ayudante. Mire lo que voy a decir, y no se sorprenda al principio porque voy a completar la frase. No nos preocupemos mucho por predicar el evangelio. No nos preocupemos mucho por evangelizar.
Ocupémonos de ser llenos del Espíritu de Dios, porque somos llenos del Espíritu de Dios, como dice la Escritura, el que cree en mí, ¿cómo dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Ocupémonos de estar llenos del Señor, ocupémonos de leer su palabra, de tener vida devocional, de asistir a los cultos, de asistir al grupo celular, de asistir al camino de Maús, de asistir al departamento que nos corresponde, de llenarnos de la palabra del Señor, de estudiarla personalmente, de estudiarla en el audio del pastor, de estudiarla de diferentes maneras. Y estando llenos de eso, el Espíritu Santo en nosotros hace el trabajo. Ellos no evangelizaron, solamente fueron instrumentos del Espíritu Santo que les usaba. En todo este pasaje se nota que la iglesia no hacía nada en lo que no fuera dirigida por el Espíritu Santo. No podemos actuar solo por gustos o tradición. En la iglesia hacemos lo que Dios nos dirige a hacer. La proclamación no es un resultado de esfuerzo, ni de férrea voluntad. Tengo que evangelizar. Qué lata da el pastor. Y ahora que estamos en campaña de evangelismo, tengo que evangelizar. ¡Ay, Dios! No tenemos que, si es así, no funciona entonces. Pero cuando estoy lleno del Señor, cuando soy discípulo, camino con Cristo, ando con Cristo, hablo con Él todo el día, entonces es natural la evangelización. Por eso digo, no nos ocupemos de predicar, ocupemos de estar llenos del Señor. Seamos llenos y proclamemos. Porque es más bien un fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida que un esfuerzo religioso. Mire, un árbol, ¿qué hace un árbol para dar fruto? Ni se mueve, ¿no es cierto? Ni siquiera está así como que haciendo ejercicio. Sí, voy a dar fruto, voy a dar fruto. No, ni siquiera va por agua o no sé qué, ni escribe cartas para que le traigan fertilizante, ni usa Uber. No está parado y de repente ¡pum!, surge una manzana y se le cae en la cabeza a Newton. Y descubre ¿cómo se llama? La ley de la gravedad. Solo surge. O un mango. Qué bueno que no le cayó una penca de plátano en la cabeza, porque entonces no descubre nada. O descubre el plátano, ¿cómo se dice? Mermelada de plátano. No hace nada el árbol. Igual, no quiere decir que el cristiano no hace nada. Sí, hablamos y todo. Pero al ser llenos del Señor, eso surge como fruto. No como algo pesar, obligación, tengo que hacerlo, ni modo, tengo que hablarle al vecino de Cristo, ¿qué voy a hacer? Mugre vecino, ni bien me cae, su perro que viene a hacer sus gracias a mi jardín, menos. No, eso no sirve. Pero si estoy lleno del Señor, entonces hasta sin querer comparto del Evangelio. Hasta sin darme cuenta surge el Evangelio. Es que la sencilla estrategia de trabajo en la iglesia es esta: el Espíritu Santo actúa y la iglesia proclama. Punto. El Espíritu Santo en nosotros proclama. La sencilla metodología de trabajo ahora es esta: Dios actúa y la iglesia se le une. Mire, lean conmigo los versículos 6 y 7 de este pasaje. ¿Cómo dice? Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga, no tuvieron que hacer cita con el procónsul, que era una persona importante. No tuvieron que, hay que hacer una cita, hay que buscarnos un hermano que conozca al procónsul, o que sea amigo del hermano, del primo, del cuñado, con que estudió con él la primaria, alguna relación, alguna influencia. No tuvieron que hacer nada. Él los mandó llamar: vengan, cuéntenme de eso. Por eso dijo, ya lo he dicho aquí alguna vez antes, por eso cuando usted y yo vamos a hablarle de Cristo a alguien que tiene necesidad, qué sé yo, alguien se encontró la Biblia de su abuelita y la está leyendo y no entiende nada, ¿y cómo va a entenderla? Está leyendo Apocalipsis, imagínense. Y resulta que le dice a usted: oye, fíjate que me encontré una Biblia, no entiendo. Y usted le dice, le ofrece, usted se puso de pechito, se dice, ¿verdad? Y usted le dice: oye, camarada, Eustaquio, a lo mejor se llama Eustaquio su amigo, ya con eso tiene para necesitar mucho a Dios. Y usted le dice: ¿no habrá algún Eustaquio aquí? Es un lindo nombre, de verdad, su significado es muy, muy hermoso. Significa... Pero usted le dice a Eustaquio: oye, no, yo te enseño. Permíteme media hora a la semana. Y usted viene acá a la iglesia y pide todos los estudios del Sermón de la Montaña de las zarzas. Eso recomiendo yo para empezar. Y usted comienza con él. Mateo capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Y va a la zarza y cada semana ve y le habla.
Y usted no tiene que decirle a Dios, Señor, bendice a Eustaquio. Pobre, ¿no? ¿Cómo se llama, Señor? Y luego además de eso no te tiene. Señor, bendícelo. Prepara su corazón, Señor. No tiene que orar eso. No es pecado que ore así, pero no tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted no está haciendo una chamba y está invitando a Dios a que le ayude. No, Dios está haciendo la chamba. Dios ha tocado el corazón de Eustaquio. Dios hizo que ese amigo encontrara la Biblia de su abuelita. Dios preparó su corazón. Dios le puso en su corazón que le dijera a usted que leyó la Biblia. Si es que usted no le dice a Dios, Señor, échame la mano. No, usted solo le dice a Dios, Señor, ahí te voy. ¿Tú estás trabajando con Eustaquio? Pues, ¿me quieres usar? Va que va, Señor. Yo soy tu instrumento. Porque no le podemos ganar a Dios a llegar a ningún lugar. No le podemos ganar a Dios en visión, misión y metas. Él tiene, Él es perfecto. Él sabe hacer las cosas. Por eso, la sencilla metodología de trabajo es esta. Dios actúa y nosotros nos le unimos. Eso es todo lo que hacemos. Aquel judío hereje tenía engañado al procónsul. Él era buena persona, al parecer. Su interés era genuino. Dios ya había trabajado en aquel corazón. Todo lo que la iglesia hizo fue unirse a los planes divinos. Necesitamos abrir bien los ojos y observar dónde está Dios trabajando para unirnos a Él. ¿Qué caso tiene trabajar como locos en donde no está nuestro Señor con nosotros trabajando? Pongamos atención y unámonos a Dios. Cuando un grupo de hermanos de nuestra iglesia sintieron en su corazón ir acá a los edificios de estos que sufrieron daños, ahí está la necesidad, ahí está Dios. Es más, todavía nos siguen llamando. ¿No es cierto, hermana Adri? ¿Dónde está Adri? Todavía nos siguen pidiendo ayuda, cosas que necesitan. Como iglesias, es como el llamado del varón macedonio que se encontró Pablo. Más adelante estudiaremos eso también. Que les dijo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Así nosotros recibimos indicación de Dios, ahí hay necesidad, ahí se está moviendo Dios, ahí está haciendo Dios cosas, pues vamos. Y durante mucho tiempo un grupo de hermanos y hermanas fueron a llevar comida caliente y evangelizar. Todavía se tiene un grupo celular ahí, un estudio bíblico allá. Yo acompañé a los hermanos en el contexto de la Navidad, fue el coro a cantar, fuimos a diferentes lugares a cantar y a predicar el evangelio y a llevar la comida. Y fui yo con los hermanos y hubo cosas muy lindas. Hubo una de ellas que quiero contarles en un cierto lugar ahí donde hay una casa comunitaria o algo así donde estaban los hermanos. Cuando llegamos, que ahí íbamos a repartir la comida, estaban actuando ahí unos cirqueros. Alguien había llevado ahí unos cirqueros y no estaban vestidos de payasos así, pero eran payasitos y muy, muy graciosos, por cierto. Y se les ocurrió meterme a mí a actuar. A ver, usted pase para acá. Ya ve que agarran a gente del grupo a reírse de ella y me escogieron para reírse de mí. Hasta me acostaron, me tiraron ahí en el suelo. De verdad, si estaba sucio. Me acostaron. Yo recuerdo a los hermanos de la iglesia todos porque, no, el pastor, no. Elías decía, no, pastor, le cambio, yo mejor me acuesto y usted se viene acá. Porque sentían así como que indigno que nuestro pastor está ahí tirado. Pero yo, no, calmado, estoy a gusto aquí. Y el chamaco, primero me pusieron y luego me brincaron así, no sé qué, subió arriba de mí, el tipo pasó por encima y luego me acostó. Y luego hizo a la gente que escogiera. Tenía unas de esas cosas como bolos primero, pero luego dijo, ¿o quieren que use cuchillos? Y usó unos cuchillos. ¿Se imagina? Y luego yo estaba ahí acostado y pasaba así por arriba de mí con sus cuchillos. Y adrede le hacía como que se le caía. ¡Ay! Y lo agarraba y el cuchillo aquí yo. Y todos se reían igual que ahorita ustedes. A costa mía se reían. ¿Pero qué cree? Todo eso parecería que humillante. No. Me hicieron famoso. Me pusieron en el foco. ¿Sí me explico? Me dieron pie. Porque ya cuando me tocó predicar, yo ya era alguien. ¿Sí me explico? Era el que casi matan con el cuchillo. Era el que acostaron ahí a que ensuciara todo su saco. Yo ya era alguien. De hecho, cuando acabamos, como ellos sabían que íbamos a llevar la comida, dijo, bueno, ya adelante, pueden comer. Y yo lo abracé al amigo ese y dije, espérense tantito, ya que sobreviví, ya que no me mataron, les propongo que oremos y que me escuchen unas palabras antes de comer. Y luego hice una oración abrazando al amigo ese. Y luego ya lo despaché a su lugar. Y luego yo hablé la palabra. Cuando hice invitación a aceptar a Cristo, hubo un niño que levantó la mano. Y yo decía, amén, niño. No, mi mamá es la que quiere. Mamá. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes iban esa vez? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese niño? Él levantó la mano y dijo, mi mamá. Así como que ándale, te toca. Yo dije, en su hogar hace falta Jesús, a lo mejor usted está pasando por pruebas. Y el chamaco dijo, no, pues la mía, sí, pues yo, mamá. ¿Por qué la iglesia tiene éxito cuando trabaja? Porque somos bien listos, tenemos un carisma bárbaro, somos bien buenos para hablar, tenemos una labia fenomenal. No. Porque Dios es maravilloso y prepara el corazón de las personas.
y así seamos una papa enterrada para hablar, así seamos los más torpes del mundo, Dios fructifica su obra porque Él ya preparó los corazones. No somos personas trabajando, protagonizando y pidiéndole a Dios que nos eche una mano. No, Señor. Somos personas observando al protagonista de la historia, del universo entero, y diciéndole: ¿dónde hace falta que yo vaya, Señor? ¿Dónde firmo? ¿A quién mato? ¿A quién le digo? Tú mandas, yo obedezco. Tú haces y yo me uno a tu trabajo. Entonces, la metodología de trabajo de la iglesia es bien sencilla. Dios actúa, nosotros nos unimos a lo que Él está haciendo y las cosas funcionan. Pongamos atención y unámonos a Dios. El hermano Rick Warren dice que cuando habla del crecimiento de la iglesia, y es una de las enseñanzas más grandes y más importantes que yo he adquirido sobre el crecimiento, él dice: los surfistas, los que, ¿cómo se llama eso? Pues surfean pues en las olas. Dicen: los surfistas no hacen las olas, no hacen las olas, solo se suben a ellas, no las hacen, solo se suben. El crecimiento lo da Dios. Si de repente una congregación no crece, un ministerio no crece, es que no estamos uniéndonos a Dios. Estamos haciendo lo que creemos que es nuestro gusto. Estamos haciendo lo que creemos que es nuestra tradición y no queremos cambiar nuestra tradición, y estamos haciendo lo que siempre hemos hecho porque es lo que nos da la gana hacer. Pero cuando nos unimos a Dios, entonces milagros suceden. Y por último, la sencilla estrategia de lucha. El Espíritu Santo enfrenta y la iglesia solo reprende. La iglesia solo dice lo que tiene que decir. Déjeme explico eso. El texto dice así: pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Vámonos, este se llamaba peor. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ya dijimos antes, la iglesia tiene enemigos y luchas que enfrentar. El diablo no está contento con que nosotros le robemos de sus manos las almas que Dios quiere liberar, porque las ama. Así que debemos esperar muchos ataques de los guerreros de las tinieblas. Pero, otra vez, la cosa es sencilla, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es dejar todo a Dios. No es nuestra fuerza, ni nuestra espiritualidad. Es solo el poder de Dios el que actúa para obtener la victoria. Sin duda que Pablo expresó una gran seguridad al enfrentar a aquel hechicero. Y seguramente experimentó una revelación de Dios que le dijo cómo iba a tratar a ese hechicero, y por eso Pablo le dijo con tal autoridad lo que iba a pasar, porque seguramente Dios se lo reveló. Recordemos que en ese periodo es un periodo transitorio especial, el nacimiento de la iglesia. No existe el Nuevo Testamento, no existe el Nuevo Testamento que ahora tenemos. El Nuevo Testamento se está escribiendo, está siendo revelado en el momento, está escribiéndose. Así es que Dios se manifiesta de una manera muy poderosa y de manera muy práctica en aquella época. No que el día de hoy no lo pueda hacer, sí, lo puede hacer Dios cuando quiera, pero no es tan necesario que lo haga como era necesario en aquella época. Y se manifestó de esa manera en aquel entonces. Pero cuidado, hermanos, con varias cosas. Número uno, cuidado con exaltar al diablo sobremanera. Es terrible, pero eso sucede. Les compartía en uno de estos miércoles que alguien me dijo alguna vez: pastor, ya veníamos a la iglesia, ya íbamos al culto, pero no, ¿dónde no ha de venir el diablo? Ahí se mete su cola. Pues, ¿qué pasó? Yo dije: ¿algún endemoniado? ¿Qué pasó? Dijo: comenzó a llover. Ahora resulta que el diablo hace llover. Ahora resulta que tiene poder para controlar las nubes, cuando la Biblia dice que las nubes son sus testigos de Dios y que Dios las hace llover para humedecer la tierra, para que surja la vida. Eso dice la Biblia que hace Dios. Y ahora resulta que algunas personas atribuyen eso al diablo. No, llovió porque tenía que llover, porque era momento de llover. Porque, si quiere, le hablo del ciclo del agua, ¿no? Se evapora, sube y se condensa. Pero hay gente que le atribuye al diablo. Y no, pastor, es que el diablo, como siempre, y nos ponchamos. El clavo no es el diablo. Estoy hablando claro. Se ponchó porque se ponchó. ¿A poco usted que el diablo anda ponchando carros a donde quiera? Porque hay gente que le atribuye todo, lo exaltan.
lo adoran, porque le están atribuyendo cosas y lo alaban. Él ha de sentirse feliz de que le atribuyamos cosas que ni hace. No es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. Es un perdedor, fue derrotado por el Señor en la cruz del Calvario. Pero de repente, es más, hay gente que hasta le ora al diablo. Si no me lo quiere creer, le cuento. Una persona trajo a nuestra iglesia a una amiga de otra congregación, de esas así como que le echan mucha crema a ese tema. Y esta persona dijo, pues me gustó la alabanza, me gustó el sermón, pero lo que no me gustó es que ahí no guerrean. No guerrean, no guerreamos. A mí me han dicho los de la escuela bíblica que hay niños muy guerreosos, pero eso debe ser otra cosa. Dice, no guerrean. Y yo investigué y entendí que se trata de guerra espiritual, pero el terminito así ese de guerrear, no guerrean, lo busqué y descubrí que en algunas congregaciones guerrean. ¿Qué es eso? Hacen así como una especie de línea de conga cristiana, algo así como la danza de la lluvia, Apache, y se sueltan andando por el templo y algunos por las instalaciones del templo maldiciendo al diablo. Y diciéndole, te ato, te coarto y te ato, no sé qué. Le hablan al diablo. ¿Para qué? La primera vez que alguien tuvo una plática con el diablo, caímos toda la raza humana por culpa de Eva y Adán. Es para ignorarlo. Que sale la serpiente y con que Dios les dijo que no coman, debió ignorarlo. Pero se pone a platicar, sí, fíjate que nos dijo que no comiéramos porque algo le pasa. No, yo te digo, sí, que no sé qué. ¿Y a qué hora vas por el pan? ¿Y estudias o trabajas? Se puso a platicar con él. Y caímos toda la humanidad. No se habla con él. No tiene usted ni maldecirlo ni nada. Hay canciones para el diablo. Fuimos yo a una actividad y una persona cantó una canción al diablo. Toda la canción se la pasó diciéndole cosas, feas cosas, insultándolo. Haga de cuenta Paquita del barrio, así como pata de dos, rata de dos patas, así le decía al diablo. Tú que no sé qué, tú que no sé cuál, y que maldito eres. Y ¿para qué le canta al diablo? ¿Lo está invocando o qué? Aquí no hablamos mucho de eso. De hecho, hoy es un paréntesis especial. Pero hay gente que le encanta eso, lo glorifican. No lo hagamos. No somos nosotros los que peleamos contra él. Es Dios. Alguien me dijo, pastor, entonces usted no echa fuera demonios. ¿Qué voy a andar echando fuera demonios? No puedo echar afuera ni los cristianos chafas que hay en las iglesias. Ni siquiera eso los puedo echar fuera. No puedo echar fuera demonios. ¿Cómo voy a echar fuera yo demonios? Y entonces, ¿qué hace cuando hay un endemoniado? Hablo con el Señor Jesucristo y que Él los eche fuera. Ni que ya no existiera el Señor Jesucristo. Él sí habla con ellos y les dice lo que quieran. Y yo hablo con mi Señor. No está muerto, está aquí entre nosotros. Es más real que los mismos demonios para mí. Y yo hablo con Él. Señor, libera a esta persona. Limpia a esta persona de estas cosas. Perdónala por las cosas que haya hecho que le llevaron a este estado de posesión. Perdónala. Permítele que tenga conciencia para que yo pueda hablar con ella y ella pueda entregarse a ti. Pero tú libérala, Señor. Yo hablo con mi Señor. Y el demonio puede estar diciendo cosas, insultando y diciendo y preguntándome, y yo no le digo absolutamente nada. Yo hablo con mi Señor. Si acaso, cuando el Señor me da autoridad para hacerlo y cuando percibo que así es, solamente digo, fuera de aquí en el nombre de Jesús. Pero ponerme a platicar, ¿quién eres y a dónde vas? ¿Y cómo se llama tu tía? ¿Ya te vacunaron? ¿Qué voy a andar preguntando? Porque hay gente que le pregunta de todo, de todo le preguntan. Como que se creen muy salsas porque hablan con los demonios. La dinámica de lucha de la iglesia es bastante sencilla. El Espíritu Santo enfrenta a los demonios. Nosotros, si acaso, reprendemos a las personas que se convierten en instrumentos del mal. No tengamos miedo. Atrevámonos a reprender al mal que nos ataca. Y eso de la guerra espiritual es un asunto de Dios. Hay un folletito por ahí, una caricatura, que hasta dice que cuando yo estoy orando, hay un ángel de Dios y un ángel del mal peleándose. Y que si yo oro, fortalezco al ángel del bien para que le gane al ángel del mal. ¿Pueden imaginar eso? Ahora resulta que todo depende de mí. O sea, ahora yo estoy orando y cosas espirituales suceden porque yo oré o porque no oré. Dios es todopoderoso. Es claro que oremos, por supuesto que debemos orar. Pero cuidado con esos conceptos mitológicos, con esos conceptos heréticos que muchas personas manejan y que no hacen bien y que deterioran el verdadero cristianismo. La iglesia tiene una estrategia sencilla de lucha. Espera que Dios obre. Así que tenemos un desafío, hermanos, aquí. Miren las cosas que Dios nos ha dicho. 4 cosas. La sencilla dinámica de gobierno. Dios manda y la iglesia
obedece. La sencilla estrategia de trabajo, el Espíritu Santo actúa, la iglesia proclama. La sencilla metodología de trabajo, Dios actúa y la iglesia se le une. La sencilla estrategia de lucha, el Espíritu Santo enfrenta y la iglesia reprende a las personas que se convierten en enemigos en instrumentos del mal. No es tan difícil ser la iglesia de Jesucristo. Algunos enseñan que se requiere de una gran disciplina, sacrificio y misticismo extraordinario. Pero la verdad es que todo lo que hace falta es lo siguiente, es ser honestos. Si de verdad le hemos entregado la vida, entonces le obedecemos. Le proclamamos porque Él vive en nosotros. Nos unimos a lo que está haciendo y nos atrevemos a reprender al mal en su nombre. No se trata de cuánto podemos, sino de cuán honestos y apasionados somos de seguirle. Seamos su iglesia, hermanos. Entonces, seamos su iglesia. Para los que no son miembros de esta iglesia, para los visitantes, para los que están buscando una fe a la cual unirse y que están hoy aquí entre nosotros, y espero que esta reflexión y este pasaje de la Escritura le sirva a usted para saber qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia y para tomar la decisión de si quiere unirse a ella. Y para los que somos ya parte de esta congregación o asistentes o algo así, para que pensemos también en ser miembros de la iglesia activamente, eficazmente, integralmente, que seamos parte, seamos la iglesia. La iglesia no son otros, no son los de la iglesia, somos la iglesia, somos nosotros la iglesia. Nunca pregunte usted, ¿y qué decidieron en la iglesia? Diga, ¿qué decidimos? Porque buscamos la voluntad de Dios y decidimos. Y si usted no estaba en el culto de negocios cuando decidimos eso, no importa. Si usted es miembro de esta iglesia, usted también lo decidió. Porque usted es miembro de esta iglesia que obedece a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Haya levantado o no usted la mano, es más. Si usted pensaba que era de otra manera, pero Dios dio indicaciones claras por su palabra que así se debe hacer, entonces rechace lo que usted creía y acepte la voluntad de Dios. Y no vayamos a ser hallados luchando contra Dios como los israelitas, que fueron hallados peleando contra Dios cada vez que se juntaban en sesión de negocios, contradecían la voluntad de Dios. Tuvo Dios que intervenir para defender a sus siervos en varias ocasiones, no fue la única ocasión, ya en otra ocasión también querían matar a Moisés. Pero Dios hace su voluntad y si usted quiere ser parte de la iglesia, dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. La celebración que hoy tenemos al frente, hermanos queridos, la celebración de la comunión, es justamente una celebración de la iglesia. Así como el bautismo es algo importantísimo para el cristiano en lo individual, así la celebración de la Santa Cena es algo importantísimo para la iglesia en su colectividad. Cuando nos juntamos a celebrar la cena, lo hacemos en comunidad, recordando que aunque era uno solo el pan, nosotros, aunque somos muchos, somos como un solo cuerpo y como un solo pan. Recordando que hay una sola copa, que es la fuente de la salvación. Usamos muchas copitas para ver todos por cuestiones prácticas, pero hay una sola copa que simboliza aquella de la que bebió el Señor Jesucristo, que es de donde emana la salvación para todos. Es decir, que todos fuimos salvados por el mismo, fuimos perdonados por la misma sangre. Es que estamos unidos, hermanados, y somos esa iglesia cuya dinámica de gobierno, cuya dinámica de trabajo y estrategia y lucha es sencilla, porque Dios hace las cosas y nosotros nos unimos a Él, le obedecemos, hacemos su voluntad. Vamos a orar. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra, que es muy importante para nosotros como iglesia, para ser la iglesia de tus sueños, la iglesia que tú anhelas, Señor. Pero tal vez también quieras tú hacer que sea importante para los nuevos, para los visitantes, que sea importante para ellos y puedan decidir si quieren ser parte de tu iglesia. Y gracias, Señor, por el privilegio maravilloso, por el honor tan grande que significa ser parte de tu iglesia, tu reino, tu cuerpo. Bendice, por favor, Señor, te pido, a cada uno de los presentes. Y si hay alguien que necesita hoy, Señor, comenzar a ser parte de la iglesia, que así sea. Sigan orando, mis hermanos. Si tengo una pregunta, tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, reconozco que no he estado integrado a la iglesia, no soy parte, pero hoy quiero entregarme a ti, Señor Jesús. Quiero decirte, aquí está mi vida, úsame como parte de tu iglesia, te entrego mi ser. ¿Alguien que quiere decir al Señor eso, ahora mismo entregándole su vida? Hágamelo saber levantando su mano porque quiero orar por usted. Dios le bendiga, señorita, Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Dios le bendiga, señora, le felicito de todo corazón. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo, Dios le bendiga.
Dios les bendiga, Dios les bendiga. Veo muchas manos levantadas. Dios les bendiga a todos los que tienen sus manos levantadas. Los felicito. Vamos a orar, pero le pido un favor. Si usted toma esta decisión, póngase de pie ahora. Los que levantaron su mano ya pónganse de pie. Y si alguien más quiere unirse, póngase de pie. No los alcanzo a ver tan lejos, pero quisiera verles solamente, ponerles en las manos del Señor, bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo. Siga ahí de pie, por favor. Y si alguien más quiere unirse a este grupo, dígale: Señor, Señor, aquí está mi vida. Me entrego a ti, Señor. Quiero ser parte de tu iglesia. Y quiero funcionar en tu iglesia, Señor. Hermanos de la iglesia, hermanos siervos, hermanos diáconos, abran sus ojos, por favor. Y si hay una persona cercana a ustedes, vayan más cerca y abrácenle. Por favor, las damas con las damas, los varones con los varones, si es posible, así háganlo. Vayan ahí donde está ese joven, esa señorita, ese hermano, y oren por él, por favor. Pónganlo en las manos de Dios. Hermanos siervos, hermanos diáconos, tal vez también nos pueden ayudar. Vaya ahí donde está ese hermano, esa hermana, y oren por él, por ella, por favor. Y pongan en las manos de Dios. Pida a Dios que le bendiga, que lo tome en sus manos y que le haga ser parte de la iglesia. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, gracias por el privilegio tan grande, ser parte de la historia de estas personas, Señor. De Pablo, de Bernabé, ser parte de ellos, Señor, es maravilloso, es un honor muy grande. Bendice, por favor, Señor, a tu pueblo, nosotros ahora, para seguir escribiendo esta historia sagrada, maravillosa. Pongo en tus manos a cada hermano, cada hermana, Señor, que estamos abrazando. Los ponemos en tus manos, bendíceles, guíales, protégeles, Señor. Permíteles ser parte integral de tu iglesia. Que podamos ser instrumentos tuyos para su educación, para su discipulado. Los ponemos en tus manos, Señor bendito. Escucha sus ruegos, aún su silencio, Señor, escucha. Y sálvales a los que eso es justamente lo que necesitan. Y conságrales a los que necesitan consagración. Los ponemos en tus manos, Señor benditas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.